En el Centro Cultural de Tucson, Arizona, esta noche se estrena una obra de teatro basada en un concepto muy original. Porque el guión que se va a representar no tiene autor. Está totalmente extraído de la grabación de las cajas negras de aviones siniestrados. Con un estilizado decorado de una cabina, los actores repetirán palabra por palabra el auténtico diálogo entre los pilotos en los minutos que precedieron a la destrucción de su aparato. Ladies and gentlemen, welcome aboard. We'd like to ask that you direct your attention to the flight attendant in your cabin for some important safety information about our aircraft. To fasten your seatbelt, insert the metal fitting into the buckle, then pull the loose end to tighten the belt. To unfasten your seatbelt, lift the top portion of the buckle. There are clearly marked exit doors on each side of the airplane and window exits over the wings. In the event of a power loss, an escape path or emergency lighting system will direct you to all exits. So sit back, relax, and enjoy your flight this evening. V1, rotate. V2. All the birds. A lot of birds here. Damn! Oh, we took one. What do I got? No, we took 2 of them. We got 2 motors. Flight start. Roger that. Take me to override. Go to the override. On the Elmendorf Tower, Euclid 27 Heavy. We've lost number 2 engine. We've taken some birds. You're in override. There's the rudder. Got it. You're in override. Starting jump fuel. Start dumping. Euclid 27 Heavy, roger. Say intentions. Euclid 27 Heavy coming back round for emergency return. Lower the nose. Lower the nose. Lower the nose. Oh my God. Oh shit! Okay, give it all you got. Give it all you got. Give it all you got. 27 Heavy emergency. Crash landing. We're going down. Crash landing. We're going in. We're going down. We're going in. We got on the hold yet? No, just going down to 8,000. And another 10 minutes, they said. Oops. Oh. I was trying to keep it at 180. We do that. Shit. Okay. Okay. All right, mellow it out, man. Okay. Mellow it out. Okay. All right, autopilot's disengaged. All right, nice and easy. Okay. Sanso maskをつけてください。シートベルトを締めてください。この飛行機は緊急着陸いたします。Those passengers who accompany babies, nearby passengers, please be ready. Lower nose. Yes, sir. Baby hopeless. There's a mountain. Raise nose. Control to the right. Raise nose. We might hit the mountain. Yes, sir. Right turn. Max power. Max power. Oh. Max power. Max power, max power. Oh. Increase in speed. Speed is 220 knots. Do not lower nose. Increase in speed. Yes, sir. It's going down. Yes, sir. Raise nose, Un accidente de aviación es un suceso extraordinariamente trágico que se cobra instantáneamente centenares de vidas. En el aeropuerto, la angustia de los parientes destroza el corazón y es fácil identificarse con ellos. En el lugar del accidente se imagina el horror de la actividad de los hombres vestidos de blanco. Una inmensa emoción que, sin embargo, intentamos evitar. Olvidaremos voluntariamente a las víctimas, la sangre y las lágrimas, para hablar de los accidentes de aviación a la manera de los profesionales de la seguridad aérea. Es decir, fría y técnicamente. Nos dirigimos a la campiña inglesa, cerca de Manchester, para encontrarnos con el teórico en accidentología aeronáutica más famoso.
James Reason es el inventor de una teoría general que le ha convertido en una autoridad en la profesión. Los ingleses le llaman el Swiss Cheeseman, el hombre del queso de Gruyère. La metáfora del queso de Gruyère es una historia mía. Dice que tiene lonchas de queso suizo, el emmental, no el cheddar. Tiene agujeros. Por una parte están las casualidades y los peligros, y por la otra están las víctimas potenciales. Este es el modelo en 3 dimensiones de James Reason. Entre el avión de la izquierda y el posible accidente, a la derecha, están todos los actores de la seguridad aérea. Los constructores, las compañías, las autoridades reguladoras, los pilotos, la tecnología, la reglamentación. Cada una de esas placas, si cumplen correctamente su función, son una protección contra los accidentes. Todas las defensas, aunque sean heterogéneas, son diferentes clases de defensas. Cada accidente nos da importantes lecciones sobre defensas que faltan. Gradualmente, con el paso del tiempo, la gente construye más y más defensas. Y obviamente, gracias al aumento del poder y la energía de las computadoras. Pero evidentemente, lo propio de las lonchas de queso es tener agujeros. Siempre habrá agujeros, y eso se debe a que, en definitiva, son personas las que intervienen. Los pilotos, los controladores del tráfico aéreo, pueden cometer un error o cometer una violación del procedimiento que abre una brecha en la defensa, que normalmente se remedia inmediatamente. De la misma forma, si una de las placas presenta un agujero, es decir, se comete un error, las otras que la avalan tienen la oportunidad de interceptarlo. Un piloto o un controlador aéreo puede cometer un error, pero será detectado por la siguiente capa de defensa. Por eso, la única posibilidad de que ocurra algo con un complejo y buen sistema de defensa es cuando las brechas en la línea de defensa permiten que a través de ellas pase la trayectoria que conduzca a un accidente. Pero como hay muchas capas de defensa, raramente se producen sucesos y es muy difícil, como demuestran las estadísticas, que hayan accidentes de aviación fatales. Y cuando ocurren, se requiere una diabólica combinación de debilidades, brechas y ausencias en esas abundantes capas de defensa. De todas esas placas vamos a examinar 3 de más cerca. El avión, los pilotos y la compañía, con un objetivo: entender qué hacen para que se presenten los menos agujeros posibles. Primero, la línea de defensa del sistema, la propia máquina. En todo el mundo occidental solo existen 2 constructores de grandes aviones de línea, Boeing en los Estados Unidos y Airbus en Europa. ¿Qué hacen para que sus aviones sean seguros? Es decir, ¿qué hacen para producir máquinas a la vez bien concebidas y correctamente fabricadas? La respuesta es que hacen prácticamente lo mismo, como demuestra la siguiente secuencia que se ha rodado en Seattle y en Toulouse, pero montada como si se tratara de un único constructor que podría llamarse Bobus o Airing, según se quiera. Un aeroplano no es como un coche y cuando tiene una avería no se le puede empujar hasta el arcén de la carretera. Se cae desde el cielo. Hay un informe de la máquina, un informe de seguridad, un informe en cuanto al embarque de los pasajeros, porque no se trata de construir cosas para un uso corriente. Hay un respeto por las reglas fundamentales en la construcción de los aviones que yo creo hacen la diferencia con otro tipo de industria. Lo que hacemos aquí, por ejemplo, es el ensamblaje de las alas con el fuselaje y se instalan 4.834 fijaciones. Es el número exacto. Primer principio de construcción. Todo movimiento de fabricación es previsto estrictamente, descrito y obligatorio. La improvisación individual, aunque sea talentosa, está absolutamente prohibida. En este documento se encuentran el total de las operaciones, el total de herramientas, el total de fijaciones, el total de procedimientos que se deben emplear. Todas las fijaciones se inspeccionan una a una. Cada tornillo es objeto de pruebas de conformidad y es controlado desde todos los puntos. Segundo principio de construcción. Toda operación de fabricación implica personalmente a su autor. Los aviones modernos no se construyen jamás en el anonimato. Esta es una grabación oficial que acompañará de por vida al avión. Y más o menos me identifica como el mecánico que ha llevado a cabo la operación.
Seguidamente lo introduciré en el sistema AI, un sistema electrónico. Notificamos la inspección que ha sufrido el funcionamiento y se volverá a inspeccionar el trabajo. Tercer punto principal, el seguimiento. Durante toda la duración de la vida del avión, se debe poder remontar en el pasado y reconstruirlo, incluso 25 años más tarde, de la misma forma que se hizo. Esto puede incluso alcanzar al utillaje. En este caso es una llave dinamométrica. Son herramientas de una precisión muy importante y, por ejemplo, aquí tenemos el número individual de la llave, así como la fecha de la graduación. Su número figura en la caja. Este es el número que figura en la ficha de seguimiento. 933-141-93475, que es exactamente el de esta llave. Cuarto y último principio. No solo se inspecciona el producto final como es de esperar, sino en particular todas las operaciones de fabricación. Soy inspector de calidad en seguridad. Hacemos varias inspecciones en los controles de vuelo eléctricos, hidráulicos. Esto también es nominativo. Se le da incluso una particular solemnidad. Después de dar conformidad a todos los gráficos y las especificaciones, lo conformamos con nuestros sellos. Tengo el mismo número desde hace 15 años. Soy responsable de los sellos y los guardo bajo llave por la noche cuando me voy a casa. Así, si comete un error, ¿se le pueden pedir responsabilidades a usted? Así es. Por eso me aseguro de que todo esté correcto antes de poner mi sello de conformidad. No puedes decir que lo ha hecho otro. Eres el responsable y al final pones tu UAL de inspector y lo compruebas una vez lo has puesto en marcha. Lo comprobamos miles de veces, lo ponemos en marcha varias veces antes de volar y volvemos a comprobar todos los sistemas. Por eso no se parece en nada a las inspecciones en los procesos industriales. No es posible. Están en juego muchas vidas. Cierto, pero podemos decir que los aviones modernos no son máquinas perfectas. No. Mientras estén involucrados los humanos, no hay ninguna máquina que sea perfecta. Todas las máquinas tienen fallos y defectos. Lo que podemos hacer es asegurarnos de que los fallos y los defectos que detectamos puedan ser corregidos y minimizados. Por ejemplo, cada despegue de un transporte comercial que se realiza hoy despega habiendo sido revisado de una forma crítica para que no deje de funcionar en el peor punto de su recorrido y el aeroplano despegue con seguridad. Así, en el peor de los momentos, todo sigue siendo seguro. En los últimos 12 meses ha habido 18 millones de despegues y se han presentado problemas en 200 casos. Los 200 se solucionaron con éxito. Fuimos capaces de dirigir el vuelo y hacerlos aterrizar a salvo. Por eso es fundamental construirlos de forma que sean seguros. Las cinematecas de los dos constructores recogen imágenes que muestran sus aviones llevados a extremos límites. Desafortunadas máquinas destrozadas, heladas, dobladas, recalentadas, retorcidas en todos los sentidos, pero siempre victoriosas. Seguramente todos esos esfuerzos no son extraños a una estadística muy sencilla. En 1945, con los primeros aviones de hélice, se producía un accidente por cada 10.000 despegues. Más tarde, con los reactores de los años 50, se pasó a un accidente por cada 100.000 despegues. Y hoy, con los aviones modernos, es menos de un accidente por cada 1.000.000 de despegues. Una excelente progresión, pero los constructores todavía tienen la misión de mejorarla. Lo que intentamos hacer es identificar cualquier posible amenaza, diseñarlos para eliminar esa amenaza, sea lo que sea. Recientemente nos tropezamos con una tormenta en Indonesia, la peor que se ha registrado en la historia. Así, si los diseñas para lo peor que pueda ocurrir, y aquello fue tremendo, quizás puedas prevenir un accidente.
Las estadísticas demuestran que las principales causas de los accidentes no están relacionados con problemas del propio avión, deficiencias mecánicas o deficiencias de los ordenadores, sino que alrededor del 70% de los accidentes son atribuidos a errores humanos, errores operacionales. Hay muy pocos accidentes y el 10, el 11, el 12% son atribuidos a causas puramente mecánicas, puramente del avión. El aeroplano, su diseño, es utilizado por 600 aerolíneas diferentes, como los clientes de Boeing, por ejemplo. Eso supone 150.000 diferentes tripulaciones de vuelo, unos 250.000 mecánicos. Ninguno de ellos puede cometer un error. También cuenta la forma en la que los constructores ven e integran la experiencia adquirida en los accidentes. Es como un inmenso juego del escondite entre la infinita imaginación de la realidad para fabricar peligros imprevistos y la inteligencia de los ingenieros para evitarlos. Las familias de accidentes más frecuentes están identificadas. Se producen en los aviones que regresan a tierra, aunque son perfectamente controlables y controlados. Es el grupo más importante. El 6 de agosto de 1997, un Boeing 747 de las aerolíneas coreanas se acerca al aeropuerto de Guam, en el Pacífico. A través de la lluvia y la tormenta, la tripulación ejecuta una aproximación sin visibilidad. Además, el sistema de guía del aeropuerto está inservible a causa de unas reparaciones. La tripulación del 747 no se percata y vuela demasiado bajo. En 1997, los aviones de línea todavía no llevaban a bordo ningún medio para detectar la proximidad de un obstáculo ante ellos. 228 muertos. Un aeroplano puede volar perfectamente cerca de una montaña. Ahora, sabemos enseguida cuando nos aproximamos a una, porque tenemos nuevos instrumentos instalados en los aviones, llamados aviso de proximidad a tierra. Utilizando la tecnología de los satélites, ahora podemos tener todos los datos del terreno, y la computadora del avión comparará dónde está el aparato y cuál es su altura en relación con la orografía. Este es el gráfico de la montaña como si viniera hacia nosotros. Lo verde es lo que tenemos debajo, lo amarillo lo que está cerca y el rojo indica lo que tenemos muy cerca. Permítame ampliar un poco la escala. Cuando estemos más cerca, recibiremos avisos orales tanto como visuales. Y la representación de la montaña que tenemos enfrente. Por eso es muy difícil no darse cuenta. La tripulación, incluso en el caso de que no vea por la ventanilla, con los instrumentos en condiciones, tiene esta pantalla que le indica que el terreno es conflictivo. El propósito del sistema de aviso de proximidad a tierra es eliminar o reducir la posibilidad de lo que llamamos vuelo controlado, que en los años 60 en los 60 y principios de los 70 teníamos un número de accidentes graves, de 5 a 8 al año en reactores de pasajeros, en los que la tripulación, con los instrumentos en buenas condiciones, se desorientaban o perdían su situación inadvertidamente cuando volaban sobre ciertos territorios. El 20 de enero de 1992, un Airbus A320 se acerca de noche, sin visibilidad, al aeropuerto de Estrasburgo. La tripulación selecciona erróneamente en su ordenador de a bordo un porcentaje de descenso excesivo. Habrá polémicas sobre las razones de ese error, una tripulación mal formada o una mala ergonomía de un interfaz demasiado complicado. El avión vuela demasiado bajo y colisiona con el monte San Odile. 87 muertos. Airbus está preparando un sistema de alerta por la proximidad del suelo. Se pone a punto en este simulador de estudio. Pero van a ver ustedes que un mismo problema de seguridad, evitar los obstáculos, puede recibir respuestas diferentes. En Airbus insisten en la ergonomía y la psicología del piloto. Es muy importante que las informaciones sean accesibles inmediatamente
y que el piloto no tenga necesidad de recurrir a cálculos ni razonamientos demasiado sofisticados en situaciones en las que no hay tiempo para que la mente pueda realizar esos cálculos. Lo que los constructores hacen hoy es intentar que se pueda acceder a la información directamente, de la forma más natural posible, es decir, representar figuraciones próximas a la realidad. Si miran el interfaz, tenemos un trazo verde que constituye la trayectoria del avión. En marrón tiene la visualización natural del terreno. Somos conscientes de que dando a los pilotos las representaciones de la forma más natural posible, lo más cercanas a la realidad, tienen una tendencia natural a confiar en esas representaciones. Lo que se intenta hacer es tener representaciones naturales, que no son totalmente como la realidad. Es decir, no tienes una cartografía como la que ves en el exterior, con pendientes como ve aquí. Es exactamente una figuración de relieve. Son figuraciones que podríamos decir simbólicas, y que no son un videojuego. Eso está claro. Se hace de forma que el piloto pueda mantener un espíritu crítico mediante el informe de esos interfaces que le muestran lo que es para que lo controle. Les obligan a forzarse y a hacerse su propia representación mental de la situación. Sí. Se les fuerza a pensar mediante los informes de los interfaces que observa. Insensiblemente, los constructores nos han llevado ante la máquina, al puesto del piloto, que es como el de un auténtico avión en un simulador de entrenamiento. Aquí es donde priva el elemento humano, demasiado humano del sistema, que es el caso de los pilotos. Tradicionalmente, son personas bien formadas en cuanto a técnica. Las grandes compañías realizan una importante inversión en el entrenamiento continuo de sus pilotos para que sepan hacer frente a las situaciones de emergencia. Feu, réacteur droit. Scénario positif. Procédure EGTR droit. Reçu. Automanette droit. Droit, off. Le droit. Droit réduit. Oui, le droit. Droit réduit. En el simulador, todos ellos dan un sentimiento de absoluta maestría y extraordinaria sangre fría. Pero en la realidad, los aviones se siguen estrellando porque los pilotos pierden los papeles. Entonces, de la misma forma que los ingenieros se afanan en fabricar el mejor avión posible, hay una rama de la aeronáutica que tiene por misión entender mejor qué es lo que ocurre en el puesto de pilotaje y en la cabeza de los pilotos. Son psicólogos ergónomos, médicos, biólogos y pedagogos. Son especialistas en los factores humanos de la tripulación. En los años 20 se decía selección igual a factor humano. Era suficiente con buscar operadores que fueran operadores perfectos. Esa idea cambió rápidamente. Es buena, pero no garantiza la ausencia de accidentes, incluso entre los mejores operadores. Hubo que añadir otras capas. La siguiente capa es la ergonomía. Se dijo, no es suficiente con seleccionar a las personas. Es necesario hacer útiles que estén bien adaptados y que las letras no sean tan pequeñas que no puedan leerse. Se dieron cuenta de que todavía ocurrían accidentes. Una parte de ellos sucedían entre personas bien formadas, excelentes profesionales, pero discutían en la cabina porque no estaban de acuerdo entre ellos. No sabían dirimir sus conflictos. Y esa problemática creada en la cabina terminaba degradando el vuelo. No es que discutieran siempre, pero sí con frecuencia. Uno siempre era más autoritario, no sabía dirigirse correctamente al otro, y esto no era bueno. El 2 de octubre de 1996, alrededor de la medianoche, un Boeing 757 de Aeroperú despegaba de Lima. A mediodía, los mecánicos habían lavado el avión y para evitar que el agua entrara en las tomas exteriores de velocidad y altitud, las habían tapado con papel adhesivo. Desgraciadamente, olvidaron retirar esas tapaderas improvisadas. De repente, los instrumentos de a bordo dieron indicaciones erróneas. En teoría, es una situación evitable. Volvemos a nuestra representación de teatro. Y como ya les he dicho antes, el texto es exactamente el de la transcripción de las cajas negras. Movie 2 plus 10.
The altimeters are stuck. Hey, altimeters are stuck. Yeah. All of them? This is really new. Keep V2 plus 10. V2 plus 10. The speed. Yeah. The speed. Yeah, right. V2 plus 10. What happened? We're not climbing. I'm climbing, but the speed. Aeropro 603 tower, go on. Okay, we declare an emergency. We have no basic instruments, no altimeter, no airspeed indicator. We declare an emergency. Roger, altitude. We don't have. We have until 1,000 feet, approximately 1,700. 1,700. 1,000 feet, roger, roger. You are turning slowly to the right, correct? No, we're keeping course to fly away from the shore. No, we're trying to maintain course. So you want course for proceed to localizer, right? Correct. No, not yet. Let's Turn solve the right, problem. heading 350, we suggest. Yeah, but we're Take the autopilot out? The autopilots are out. No, autopilots are on. They're not set on. Go to 119.7. Auto throttle is disconnected. Auto throttle is disconnected. Let's see what reads here. Read all that? Autoflight. Altitude alert, autopilot disconnect, rudder ratio. Okay. Hey, shit, we're going down. Hey, shit. The airplane that could guide us in Aero Peru that may be around or somebody? Don't tell them anything about that. Yes, because right now we're stalling. We're not stalling. It's fictitious. It's fictitious. We have Shaker. How would it be not? Shaker, but it is but even with speed brakes, we're maintaining 950 feet. Why don't we read the same? I don't understand. Power. What power do we have? Look, it's coming back. My speed is coming back. No, it's gone to off. It's gone to off. Aeropro 603, you have turned slightly to the left. Now you are heading 320, and your level is 10,000 feet and a distance of 32 miles northwest of Lima. Autopilot. Don't put any autopilot, Captain. Alt alert, autopilot disconnect. Let's go to... Autopilot disconnect 0603. Ask him to tell us... Autopilot disconnect. Alt alert, cabin inoperative, rudder ratio. There's nothing new, but the overspeed flight instruments. 070. Autoflight. Autoflight. Altitude alert, autopilot disconnect, rudder ratio, okay. Hey, shit! We're going down. Oh, shit. How can it be flying at this speed if we're going down with all the power cut off? Can you tell me that you have us on the radar at 50 miles? Hey, look, the 370, we have... What? 370 of what? We lower the... What do we do with the gear? Don't know that. We're impacting water! We're gonna invert! Centro de formación de la United Airlines en Denver, Colorado. El antepasado de los simuladores de vuelo preside el vestíbulo de entrada, el aparato de entrenamiento que se utilizaba a principios de los años 50. Este centro es la cuna de una rama muy particular de la formación de las tripulaciones, el CRM, Crew Resource Management, gestión de recursos de tripulaciones humanas. El objetivo del curso es regular los problemas humanos. En los años 70, un grupo de personas de la NASA dijo, además de la formación clásica para aprender a pilotar, se podría impartir una formación que se centrara en el control del estrés y de los conflictos a bordo del avión. Cómo hablar, cómo resolver los problemas humanos. No es muy técnico, pero extraordinariamente importante dentro de un pequeño grupo. Todo piloto debe tener un recurso de salida para saber, respetando las normas, solucionar los conflictos humanos, los problemas de las relaciones entre las personas que estarán juntas en la cabina. En definitiva, cómo solucionar todo eso, además de tener conocimientos puramente técnicos. En 1978, en United Airlines, sufrimos un accidente con un DC-8 que se estrelló en Portland, en las afueras de Portland, Oregón. Uno de los factores primarios del accidente fue la falta de entendimiento entre el primer oficial y el segundo oficial. Entonces, ahora, todo copiloto está oficialmente obligado a conocer los trucos de la psicología del comportamiento y responder con amabilidad las decisiones del comandante de a bordo. What are some of the tools that you have or some of the words that you would use to indicate that you're not happy with the situations as they're developing, a situation as it's developing? Captain, I feel uncomfortable with that. Uncomfortable? Okay. Okay, anything else? I use the word advocate. Advocate? I'll say, I'd like to advocate that we do use medium brakes. You just can't say, I would like to advocate a different position. So follow that up
with detail, i.e., well, the runway braking action is fair. I think we don't focus so much on who No nos fijamos tanto en quién tiene razón, sino en lo que es correcto. Y con el mismo objetivo de volar con seguridad, en toda posición a favor o en contra del capitán. Y con el mismo objetivo de volar con seguridad, en toda posición a favor o en contra del capitán. Lo que cuenta es la seguridad. Por eso, entrenamos personas que provean información, en ese sentido sin temor de retribución o regaño, o poder ser castigadas de cualquier forma. What if the captain doesn't, and you feel strongly about this? Then what would you do? The safety word. The safety word. Okay. You always have the safety word. Now, that's kind of like the big hammer, though, right? Yeah. Would you guys agree? That's the big hammer. If you bring out the, we call it the S word, you probably want to make sure you can really justify that. Not that you won't. I'm not saying you can't or won't or shouldn't, but you need to make sure that when you do that, that you are truly concerned about the safe outcome of the operation. And of course, we, as not only all crew members, but the captain's decisions are based on safe, legal, and operationally sound decisions. Esta es pues una tripulación formada con los modernos métodos de la CRM. Escuchen su diálogo y verán cómo prestan mucha atención al explicar sus acciones y siempre solicitan el consejo del otro. I think that the engine indications are normal after shutdown. How do you feel? Looks normal. Okay, so now we'll do the drift down reference items before we restart. You agree with that? Yeah, I'm going to advise ATC just that we've shut the engine down, that we're going to be attempting a restart, so... Speed's going to be 147. How you feeling? Is this working out for you? Under control. It feels good. He's got a real indication of a fire out there. I don't know if we've got... How do you feel about landing? I'm okay with continuing. Take this thing around. I'd rather There's just 30 get it seconds on the bottle. Blow in the second bottle. Lieutenants are calling. All right. Scenario complete. Antes, el piloto tenía el poder absoluto de su avión, incluyendo el de estrellarlo. Dicho de otra forma, no había nada que limitara los eventuales errores de pilotaje. Evidentemente, los constructores se dijeron que eso suponía un riesgo que no podían seguir corriendo. En Airbus, particularmente, las últimas decisiones no las toma el piloto. Sus órdenes pasan por un ordenador que se reserva el derecho de validarlas o no. Es lo que se llama la protección del dominio de vuelo. Con el 340-600 nos hemos enfrentado a un nuevo desafío, que es que el avión es muy largo para tener una buena actuación durante el despegue. El avión se eleva demasiado en el momento del despegue y es necesario evitar que la cola roce el suelo. Para ello hemos tenido que instalar un cierto número de protecciones en los calculadores del comando de vuelo para evitar que eso ocurra. Para entenderlo, he aquí un despegue con el sistema automático desconectado. El piloto acelera a fondo y roza. Afortunadamente es un ensayo y lleva incorporado un patín para impedir que se rompa. Bien, volvamos ahora al sistema automático de protección. Incluso aunque sea una entrada fácil, la cola pasará muy cerca del suelo. En los ensayos que hemos hecho, el exceso es de 30 a 40 centímetros. ¿Cómo se calcula eso? Es una lógica que calcula la distancia de la cola del avión al suelo. Y en función de esa distancia, la calculadora eleva el timón de profundidad, siguiendo la orden que le da el piloto. El piloto comanda el avión más directamente y el ordenador le dice, mira amigo, no hace falta que hagas esto, yo me ocupo durante unos instantes. No toma su lugar, solo corrige si es necesario. Se trata de... Completa la orden del piloto de forma que evita que haga una barbaridad. Eso es casi un problema metafísico. Nunca se sabe quién pilota el avión. Le gusta la metafísica. Lo que quiero decir es... Eso puede originar un gran problema, insisto. Sí, lo que el piloto pide cuando aprieta el acelerador es que el avión despegue lo más rápidamente posible. Le pide seguridad y no quiere que se golpee la cola. Así que le damos todo lo que el avión sabe hacer, despegar sin romperse.
Claramente estamos en ese momento de la salida en el que intervienen sistemas muy complicados, muy protectores, pero muy nuevos en su filosofía. Y hay un momento en que los operadores humanos los dirigen y se habitúan a esa protección con la que cuentan. Y además, si queremos ser simplistas, no es fácil tener, en una situación en la que estarías totalmente solo, que alguien empiece a dar vueltas a tu alrededor, a ponerte límites y darte consejos sin parar. Como en este caso, que es un ordenador. Sobre todo en este caso, que es un ordenador. Así que puedes sentirte tentado de pasar de la bestia. Siempre te sorprendes cuando se manifiesta. El 26 de junio de 1988, un Airbus A320 ejecuta un vuelo muy bajo y a muy poca velocidad durante una exhibición aérea y se estrella en un bosque. Habrá polémicas por las causas técnicas del accidente. Pero los especialistas en factores humanos señalarán que el piloto no se hubiera atrevido a una maniobra tan peligrosa si no hubiera tenido el convencimiento de que el ordenador hacía invulnerable su avión. Los accidentes que se siguen produciendo, aún con las protecciones con las que cuentan, hacen que la gente tenga una gran confusión mental sobre lo que quiere hacer y sobre la situación. A eso se le llama una pérdida de conciencia de la situación, porque en ese momento ya han perdido conciencia de la situación. Si no sabes del todo dónde estás y si la protección te va a proteger realmente en un momento dado, terminarás por volver a lo primero, intentar lo segundo y finalmente perderás el control del sistema. Son seguros globalmente, pero no consiguen evitar todos los problemas de riesgo, porque el total de los problemas de riesgo no viene solo del manejo de la máquina y de evitar las montañas. Uno de los problemas más complejos de los aviones de hoy es conseguir que de alguna forma los pilotos tengan una representación dentro de la cabeza, una clara representación de sus intenciones, de lo que quieren hacer según la situación. No solo cuentan las protecciones que se aporten, sino que hoy también cuentan los factores humanos. No puedes pintar un cuadro de accidentes sin reconocer que son una diminuta fracción dentro del gran número de sucesos, del enorme número de actos heroicos que se producen diariamente. Confianza, seguridad, el cada día. Lo cotidiano no es significante. No interesa. No llama la atención. No se estudia. Sin embargo, nos fijamos en los sucesos negativos, en los factores humanos que parecen casualidades, cosas malas. Nos equivocamos y vemos al humano como a un héroe, como a un ser capaz de vencer el peligro. Es lo que la gente hace para salvar al avión, lo que es fascinante. El 19 de julio de 1989, un trireactor DC-10 de la United Airlines está a la deriva sobre el territorio de Iowa con 298 personas a bordo. Los 3 circuitos de mando de los timones de profundidad y de dirección están averiados. Los pilotos consiguen controlar el avión como pueden, jugando con los reactores de la izquierda y la derecha. We're controlling the turns by power. I don't think we can turn right. I think we can only make left turns. We're starting a little bit of a left turn right now. Maybe we can only turn right. We can't turn left. United 232 Heavy, I understand you can only make right turns. That's affirmative. United 232 Heavy, roger. Había una posibilidad de 1 entre 10 de que se produjera un accidente con los 3 sistemas hidráulicos averiados al mismo tiempo. Con solo 2 motores, el de la cola apagado y los 3 sistemas fuera de servicio. Pero enseguida se dieron cuenta de que la única forma de poder controlar el avión era utilizando los empujes diferenciales de estos sistemas. Finalmente, se estrellaron en el aeropuerto, pero se salvó más del 50% de las personas que iban a bordo. De hecho, estaban condenadas. Cuando le preguntas al capitán Haynes cómo lo consiguieron, él dice que por una increíble buena suerte. El controlador aéreo era un genio, y también llevaban un pasajero, un capitán, que fue a la cabina de vuelo para ayudarles. How do you do, Denny? I'll tell you what, we'll have a beer when all this is done. Well, I don't drink, but I'll sure as hell have one. Little right turns, little right turns. Lost the engine? Yep.
Principalmente lo que les salvó fue la capacidad de la tripulación, la habilidad de interactuar de una forma efectiva. Brace will be the signal. It'll be over the PA system. Brace, brace, brace. And that'll be to evacuate. No, that'll be to brace for landing. And then if we have to evacuate, you'll get the command signal to evacuate. But I really have my doubts you'll see us standing up, honey. Good luck, sweetheart. Thanks. You too. Cuando examinas el contenido de lo que decían, una gran parte de los comentarios de Al Haynes son bromas o palabras de ánimo para la gente. Es amable con las azafatas. El comportamiento de toda la tripulación de Al, tanto a nivel humano como técnico, fue excelente. Sir, the right turn to 180 would put you on about 10 miles east of the airport. That's what we're trying to do. Let's see if we can get a shallow descent. That's what I'm trying to do, get this thing under control. When it starts up, push. Okay. United 232, we're starting to turn back to the airport now. Since we have no hydraulics, braking is really going to be a problem. I would suggest the emergency equipment be toward the far end of the runway. Make a left turn, left. No left at all. No left at all. Okay, now it's back, forward, 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 forward. Won't this be a fun landing? Back. United 232 Heavy, can you hold that heading, sir? Yeah, we're on it for a little while. Tell you what, I'll write off your damn PC if we make this. When we make this, just hold that heading if you can. We're starting down a little bit now. Is that the runway right there? We have the runway in sight. We have the runway in sight. We have the runway in sight. We'll be with you shortly. Thanks a lot for your help. Get the brakes on with me. United 232 Heavy, roger, sir. That's a closed runway, sir. That'll work, sir. We're getting the equipment off the other runway, and they'll line up on this one. How long is it? 6,600 feet, 6,600. Equipment's coming off. Pull the left one back. Left throttle, left! Estos sucesos no nos proporcionan información sobre seguridad. Solo nos hablan de escasos momentos de inseguridad. Hay que empezar a mirarlo todo desde la confianza, la resistencia y la robustez del sistema. Una verdadera organización segura es la que lucha por identificar los errores. Concretamente, Air France ha aplicado esa idea creando un servicio de análisis de seguridad de vuelos cuya misión oficial es poner al día las disfunciones más ínfimas en materia de seguridad. Hay que señalar que es la primera vez que Air France autoriza a que una cámara de televisión penetre aquí. Si usted fuera pasajero, ¿preferiría volar con una compañía que denuncie muchos incidentes o una compañía que no señale ninguno? Bueno, si yo no conociera un poco este mundo por experiencia y una compañía me dijese, con nosotros nunca ocurre nada, yo volaría con ellos. Lo importante es la prevención. La primera etapa es tener los sucesos a la vista. Podemos ignorar todo lo que pasa bajo el nivel del mar, pero si los tenemos a la vista, evitamos sufrir esos auténticos accidentes que ocurren de vez en cuando y que llegan por sorpresa. Aquí normalmente nuestro trabajo es recoger todo lo que no es visible para evitar los sucesos visibles. Decimos, esto nos puede ocurrir, así que hay que tenerlo en cuenta. Primera herramienta, los registros de vuelo que embarcan como parte del equipo, sobre todo los aviones modernos. Estos no son las cajas negras, que son blindadas y están instaladas detrás. Esos pequeños discos ópticos graban 300 parámetros por segundo. Altitud, rumbo, velocidad, régimen de los motores, aceleraciones, deceleraciones, posición de los mandos, todo está ahí. También se puede reconstruir a posteriori y con mucha precisión la forma en que se ha pilotado el avión. En este servicio, en este despacho, se analizan principalmente las grabaciones y los parámetros de vuelo.
Bueno, Jean-François, tienes en la pantalla un 737. Sí, un acercamiento rápido con una pendiente importante al final. Es una pendiente de un 8%. Sí, de un 8%. Sí, bien, una pendiente normal debería ser de 5 grados en una aproximación. Porque la pendiente fuerte lleva un riesgo asociado y hay más grados de gravedad que aparecen de forma automática. Fuerte lleva un riesgo asociado y hay más grados de gravedad que aparecen de forma automática en la pantalla, en colores rojo, naranja y amarillo. Por ejemplo, en esta página lo señalado en rojo son turbulencias fuertes. Las amarillas, aviones que se acercan demasiado unos a otros. Y el único en azul, un escape de combustible justamente antes del aterrizaje. Aquí se producen muchos pequeños sucesos, análisis de vuelos que no son forzosamente incidentes, que son derivados y que se van a observar. Hay que saber qué son y saber por qué se producen. No se culpa a las tripulaciones después del descubrimiento de un suceso mediante los análisis del vuelo. Otra fuente de información son los ASR, Air Safety Report. Son informes de sucesos que los pilotos pueden declarar espontáneamente en los buzones especiales que se encuentran en los pasillos. Son libres de hacerlo anónimamente o indicar su nombre. Es algo que de todas formas no tiene gran importancia, porque nadie puede ser sancionado por lo que diga un ASR. Este es un ejemplo de ASR. Una tripulación va a hacer un informe porque ha pasado muy cerca de otro avión. Va a redactar un AirProx y lo hará a través de una ASR. Enseguida habrá un cierto número de departamentos que trabajarán sobre el suceso. ¿Cuántos sucesos tienen en esta base de datos? Desde enero del 97, tengo que mirarlo de cerca. La cifra exacta hasta hoy es... El ordenador indica que son 21.314 sucesos. Tercera fuente de información, los OSV, los oficiales de seguridad de vuelo. Y este es el de la división de correo del Boeing 737, Patrick Negre. En Air France también tienen OSV de aviones diferentes, desde el Concorde hasta el Airbus A319, pasando por todos los modelos de Boeing 747. Patrick Negre, como todos los homologados, es comandante de a bordo en activo, pero dispone de un despacho en Roissy para recibir a los equipos que deseen poner en su conocimiento algún incidente. Evidentemente, tiene el apodo de El Confesor, y como es natural, la confesión supone la absolución. Este equipo viene a informar un pecado venial. Ha ocurrido lo que en factores humanos se llama un momento de hipovigilancia, es decir, que por un descuido debido a la rutina se han visto obligados a ejecutar una maniobra. Avec Jean-Philippe, nous arrivons de Berlin. Ce matin, alors on se levait très tôt ce matin. C'est le combienième jour de rotation? C'est le troisième jour de rotation, hein, donc on est quand même un peu fatigué là. Avec des rotations du matin. Ouais. Et puis là, donc on nous a mis à 28 nautiques, train sorti, 150 nœuds, donc dans le petit train en fait. Ouais, on ralentisse très voilà, donc c'est une approche très longue, on peut pas parler. Et on n'a pas fini notre checklist. Ce qui fait que, en fin de compte, on s'est retrouvé dans la configuration train sorti, volet 15. Et on est arrivé au minima avec l'alarme, disant qu'on n'avait pas sorti tous les volets. J'ai entendu l'alarme, j'ai pas forcément compris que c'était ça. Après, une fois qu'on est remonté, dans le séquencement dans la remise de gaz, forcément on passe par les volets et là j'ai tout de suite. Donc nous avons remis les gaz, c'est bon, bien passé, on est repassé en vente arrière, on s'est un peu briefé en se remotivant. Ça a réveillé un peu la remise de gaz. Oui, ça a réveillé. Voilà, vigilance a disparu. Voilà. Donc on a rempli un ASR. Moi je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, qui a tort, qui a raison. Vous avez parfaitement bien joué le coup. Ce qu'il fallait, c'était remettre les gaz, parce que la tentation dans ce truc-là, c'est de dire oups, je sors le dernier cran de volet et je me pose. On comprend pas forcément tous les deux. C'est qu'il faut que l'équipage ait ensemble une bonne compréhension de la situation. Et donc lui, il avait vu, toi. Il m'a dit qu'il s'en est rendu compte tout de suite. Il y a eu un trou qui est dû à une sous-charge de travail. Donc, et à l'alarme, l'équipage s'est remis dans la boucle, ça a très bien fonctionné. Alors, nous, on vient te voir ce que je pense. Mais votre analyse, elle est très bonne. Moi, c'est un incident ordinaire, je dirais, hein, sans danger, dans la mesure où vous avez remis les gaz. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le... Este es el lugar donde las observaciones de incidentes y las experiencias se transforman en medidas concretas de prevención. La Comisión Paritaria de Seguridad de Vuelo. Todos aquellos que se sientan aquí poseen un título de piloto de línea.
La entrada está estrictamente prohibida a quienes no sean pilotos. Esta comisión es paritaria, es decir, que todos los sindicatos de pilotos están representados. Los OSV y los dirigentes de la compañía forman el resto de la asistencia. Evidentemente, los debates son muy técnicos y casi siempre incomprensibles a los simples mortales. RVSM, on recommande qu'une tolérance de type A avec retour à la base soit imposée pour les avions Air France. Il faut appuyer vers les constructeurs pour faire des lois de capture en biseau terminant par 1000 p-minutes. J'ai 2-3 retours sur le 737 de gens qui l'appliquent non pas dans le RVSM mais dans les départs de la TMA de Paris, en VS. Donc c'est partagé en acquisition de niveau, que ce soit en départ ou en arrivée. C'est pas lié, c'est pas un défaut du TCAS, c'est en l'occurrence... El tema del día, el TCAS. Es decir, el sistema anticolisión obligatoria desde hace varios años en todos los aviones comerciales. Para comprender de qué se trata, dejamos la sala para asistir a una demostración en simulador. El TCAS es un instrumento que nos permite detectar la proximidad de aviones que están cerca de nosotros, ver sus trayectorias con referencia a la nuestra, saber si se acercan, si se alejan, si suben, si descienden con referencia a nosotros. En este espacio el instrumento nos permite situar un avión con referencia al otro. Si hay un acercamiento, nos dará una orden de evitación que puede ser ascender o descender. Esto se concreta por una alarma y al mismo tiempo en el otro instrumento tenemos un trapecio que nos indica la zona de la que debemos salir. TCAS, je pilote. Air France 008, TCAS descend. Voiture France 008, vous me rappelez retour à la clearance. Air France 008, je rappelle. Reduce, descend. Reduce, descend. Clear of conflict. Air France 008, nous sommes clairs du trafic. Clear Air France 008, eh bien, vous pouvez remettre le cap sur Amoga et je n'avais pas l'info sur le trafic. El 1 de julio de 2002, un Tupolev 154 ruso y un Boeing 757 americano vuelan uno contra otro exactamente a la misma altitud. El controlador aéreo suizo no se percata enseguida. La primera línea de defensa se ha franqueado. La segunda línea de defensa, el ordenador de control aéreo encargado de detectar las amenazas de colisión, tampoco lo ha detectado, porque el sistema está desconectado esta tarde por mantenimiento. Desgraciadamente, un controlador aéreo alemán que había visto el potencial conflicto en su radar no llega a prevenir a su colega suizo porque la línea telefónica que les comunica está averiada. La tercera línea de defensa también ha sido franqueada. Los dos aviones están ahora muy cerca. La cuarta línea de defensa funciona perfectamente. Los TCAS advierten a los pilotos. El del Boeing 757 recibe la orden de descender. El del Tupolev de ascender. Pero en ese instante, el controlador aéreo suizo cometió un error. Ordenó al Tupolev que descendiera urgentemente. El piloto ruso tenía 5 segundos para decidirse. Ascender siguiendo la orden del TCAS o descender obedeciendo al controlador aéreo suizo. Decidió descender. El accidente del lago Constanza es un perfecto ejemplo de la alineación diabólica de una serie de errores. Hubiera sido suficiente con que no se produjera uno para que se salvaran 71 vidas. Por eso, discípulo convencido de James Reason, el Servicio de Seguridad de Vuelos de Air France ha encargado a los OSV evangelizar a los pilotos con la doctrina oficial de la compañía en materia de TCAS. Obedecer siempre a la máquina. Un retour d'expérience d'un commandant de bord qui a croisé un 737 d'Air Malta du côté de Rome. Ils se sont croisés pas loin, il a eu une alerte TCAS, il a évité le 37 d'Air Malta. À la fin de son ASR, il écrit « Merci le TCAS ». C'est-à-dire que c'est vraiment un outil qui est devenu essentiel pour nous. Y para alentar los espíritus, Patrick Negre hace escuchar a sus pupilos la grabación de un incidente verdadero con el controlador aéreo. Maintenez niveau 100, je confirme maintenez niveau 100, trafic travers gauche, tourne à droite, confirme à droite, 4090. Sentez le niveau de stress dans la voix là tout d'un coup, entre la première phrase qui était une phrase de routine de contrôleuse. Dramatique, hein. On sent que le début s'accélère.
Là, le trafic alerte, c'est le trafic tendu à 028. 028, redescend immédiatement niveau 100. Et on redescend niveau 100, 028. Vous voyez qu'ils avaient un ordre à monter, climb, crossing, climb, et qu'elle lui dit redescendez immédiatement. Et le commandant de bord a rapporté qu'il avait le stress déjà d'avoir une alerte erraticas, mais en plus le stress d'avoir un ordre contradictoire. C'est que faire? Là, ils n'avaient pas le visuel sur l'avion. Mais la machine me dit de monter, le contrôleur me dit de descendre, qu'est-ce qu'on fait? Le erraticas, on doit le suivre immédiatement, sans forcer trop non plus sur la correction, hein, pas de overreaction, et en informant la TC, qui doit être absolument dans la boucle pour pouvoir lâcher les commandes et ne pas vous perturber avec des ordres contraires. Voilà les 3 points clés sur le suivi d'un erraticas. Avez-vous des questions? El 12 de noviembre del 95, un MD-83 se prepara para aterrizar en el aeropuerto East Granby de Connecticut. Sopla viento fuerte y llueve violentamente. Go, go, go! Here we go. Keep coming. Call for emergency equipment. All right, hang on tight, guys. Get it on the deck. Hold it down, buddy. Hold it down. Hold it down. God bless you. You made it. El avión se detiene sin grandes problemas al final de la pista. No ha habido muertos ni heridos. Singapore 334, bonjour, from Whiskey 10, line up 26 right and wait. Singapore 334, line up 26 right. On renverse 747 400. Ok, aligné, le cap, horizon aptis, c'est parfait. Autorisé à décoller. Chrono, 40% de L. Dragage, on est autorisé à l'atterrissage. France 995, je vous rappelle un décollage en cours. France 114 gauche, décollage s'il vous plaît, le vent 200 degrés 42. Décollage. V1 125. Vérifié. C'est disponible. Oui. Contrôle, vérifié. 109. V1. Rotation. À France 995, vent 190 degrés 42, qui se 26 gauche, autorisé d'atterrissage. Autorisé d'atterrissage, 26 gauche, 995. L9. L9 vert.